vamos a ver de qué nos estamos enlazando, qué es lo que usted y yo pasamos el día hablando. Cuando nos juntamos con X persona, qué es lo que hablamos con esa persona, qué es lo que conversamos. Aleluya. Acuérdese, y les recuerdo con esta palabra que lo que usted habla lo enlaza, de lo que usted habla, en lo que usted habla se envuelve, y lo que usted habla, eso es lo que alimenta su vientre. Dios bendiga a esta familia hermosa. Seguimos creciendo, nos seguimos expandiendo. Gloria al Señor. Qué bueno que estás ahí, qué bueno que nos escucha, qué bueno que nos espera. Gloria al Señor. Es un compromiso cada día con cada uno de ustedes. Traer palabra fresca, traer palabra de vida. Qué bueno que ahí donde estás, donde te encuentras, procuras cada día saber cómo servirle al Señor, cómo serle fiel. Aquí estamos para ayudarte. Aquí estamos para bendecirte, aquí estamos para encaminarte en estos tiempos malos y peligrosos. Gloria al Señor, donde muchas veces el enemigo trata de confundirnos, trata de desenfocarnos de lo que es Dios, su esencia y lo que verdaderamente es servirle a Dios. Pues vamos a estar hablando hoy, es un tema muy importante. Para mí este tema que voy a tratar con ustedes hoy es uno de los temas más importantes, que deberíamos darle más importancia de la que le damos. Debemos tener muchísimo más cuidado porque vamos a hablar de la boca, de nuestra boca, de lo que hablamos. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Y muchas veces no le damos tanta importancia a lo que hablamos. Y el enemigo sí sabe sacarle provecho a lo que hablamos. Pero vamos a ir a la palabra del Señor antes de que entremos en materia. Yo sé que este tema te va a interesar y sé que te va a ayudar mucho en esta hora. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de los Proverbios. Proverbio 18:20. Proverbio 18:20. Yo leo para la gloria de mi Señor Jesucristo. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están donde? En el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Aleluya. Yo quiero repetir esta lectura. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Hermanos amados, todos los que me puedan escuchar, es de suma importancia que usted y yo nos interesemos en saber lo que hablamos, en saber la palabra que sale de nuestra boca. Aquí dice la palabra del Señor, el proverbista. Usted sabe que Proverbio lo escribió Salomón, el sabio de los sabios. Y este hombre se interesó en conocer sabiduría. Entonces, lo que usted y yo hablamos, que fue el tema que quise ponerle a este mensaje, va a depender al reino al que pertenecemos. Usted y yo estamos en guerra entre dos reinos. Guerra entre dos reinos. La Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Nosotros somos los hijos de la luz. Nosotros somos los que representamos al reino de los cielos en la tierra. Entonces, por cuanto usted y yo somos representantes del reino de los cielos en la tierra, tenemos que aprender a medir nuestras palabras. Tenemos que aprender a pensar antes de hablar. Si la palabra dice que nosotros nos alimentamos de lo que hablamos, Dios mío. Si usted y yo nos alimentamos de lo que hablamos, del fruto del hombre se llenará su vientre. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Si del fruto de la boca del hombre se llena el vientre es el lugar donde se deposita lo que comemos.
La palabra siempre, siempre, siempre se ha dado a conocer como una semilla. Como una semilla. Una semilla tiene que caer a tierra y luego que cae a tierra tiene que germinar, crecer y dar fruto. Por eso el Señor Jesucristo dijo en una ocasión que si el grano de trigo no cayera a tierra y muere, entonces no puede dar fruto. Entonces, hermanos, si nuestro vientre se llena de nuestra boca, tenemos que aprender a tener cuidado de lo que hablamos. Yo me imagino que cuando usted tiene hambre, usted no come cualquier cosa, ¿sí o no? Usted va a comer algo saludable, algo que le favorezca, algo que le caiga bien. Entonces, ¿por qué? Si somos hombres y mujeres de Dios, si representamos el reino de la luz, el reino de Dios en esta tierra, no nos cuidamos de lo que hablamos. Aleluya. Poderoso es el Señor. Entonces, esta es una palabra donde yo quiero alertarte para que cambiemos nuestra manera de hablar. Gloria al Señor. Jesucristo era perseguido por la palabra, por la doctrina, por la enseñanza. Doctrina significa enseñanza. Jesús vino a establecer el reino de Dios en la tierra. Él vino a expandir el evangelio de Dios. Él vino a revelar a Dios en la tierra. Mientras Jesús predicaba, su fama era expandida, su enseñanza era conocida. Los fariseos, los escribas, los gobernadores lo perseguían con la intención de apresarlo. Lo perseguían con la intención de detenerlo, de que no siguiera predicando lo que predicaba, porque todo el pueblo se estaba volviendo a él. Ellos temían perder sus posiciones. Hay gente que solamente le interesa la posición en la que están. Hay gente que solamente le interesa defender sus bienes, sus beneficios. Y esto era lo que hacían los escribas, los fariseos, los gobernadores y los sacerdotes que perseguían a Cristo. Dice la palabra del Señor que en una ocasión Jesús predicaba y mandaron unos alguaciles a apresarlo. Querían apresar la palabra que Cristo predicaba. Pero mientras ellos llegaban al lugar donde Cristo estaba predicando la palabra del Señor, ellos se quedaron atónitos, se quedaron paralizados y no pudieron echarle mano al maestro. En muchas ocasiones, la palabra revela que Cristo podía escaparse de ellos, que podía salirse de donde ellos intentaban apresarlo y matarlo, porque todavía no había llegado su tiempo. En esta ocasión, ellos no pueden hacer nada en contra de Cristo, ni pueden apresarlo, ni pueden impedirle que él siguiera predicando la palabra que estaba en su boca. Cuando ellos regresan a los que lo mandaron a apresar a Cristo, llegan con las manos vacías. Ellos le preguntan, ¿dónde está? ¿Por qué no lo trajiste? Y ellos le responden, ningún hombre había hablado con tanta autoridad como este. O sea, la palabra que Cristo hablaba no era su palabra, era la palabra del Padre. Por eso él le dice a los fariseos, mi palabra no haya cabida en ustedes. Si ustedes fueran de Dios, ustedes oyeran mi palabra. Pero mi palabra no haya cabida en ustedes. El que es de Dios, su palabra oye. Pero ustedes no me pueden escuchar, ni pueden recibir la palabra que yo hablo, porque ustedes no son hijos de Dios. Aleluya. Poderoso es el Señor. Entonces nosotros tenemos que aprender a hablar palabra de autoridad contra aquellos enemigos que vienen a tratar de detenernos, a tratar de callarnos, a tratar de intimidarnos. Aleluya. Ellos trataron de intimidar a Cristo para que no siguiera predicando. Pero es imposible callar una palabra de autoridad que sale de la boca de un hombre y de una mujer de Dios.
No habíamos escuchado a nadie hablar con tanta autoridad. Por eso el Señor le dijo en una ocasión a los discípulos: escuchen lo que ellos dicen. Escuchen la palabra que ellos dicen, porque la palabra que ellos están hablando son las palabras que están escritas en la ley. Pero no hagan nada de lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, cuando usted, como hombre de Dios, como mujer de Dios, comienza a quejarse y a lamentarse todo un día de su prueba, de su proceso. Hay gente que a las enfermedades le dicen mi enfermedad, mi dolor de cabeza, mi fiebre. Que el Señor reprenda al diablo. No, ninguna de esas enfermedades son suyas. Jesús la llevó cautiva. Él llevó cautiva toda cautividad. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Él llevó las enfermedades a la cruz del Calvario. Pero nosotros tenemos que aprender a usar la palabra. Nosotros tenemos que aprender a hablar la palabra. El proverbista dice aquí que el fruto de tu boca llena tu vientre. O sea, tú te alimentas de lo que tú hablas. Si tú hablas queja, si tú hablas enfermedad, si tú hablas derrota, si tú hablas no puedo, no tengo, ¿quién soy yo? ¿A dónde voy a llegar? Conmigo no va a suceder. Dios a mí no me oye. Dios no está conmigo. ¿Quién usted cree que se está alimentando con estas palabras? ¿Cuál de los dos reinos usted cree que se está alimentando con esta palabra? Si su vientre se alimenta de lo que usted habla, cada vez que usted declara una palabra de que te duele, me duele aquí, me duele el pie, me duele la boca, me duele la cabeza, me duele la espalda, tu ser, tu cuerpo, tu vientre se está alimentando. Y cuando tú vengas a terminar de hablar, ya tú no vas a poder ni pararte del dolor tan grande que tienes, porque tú te has alimentado todo el día de dolor. Tú te has alimentado todo el día de queja. Tú te has alimentado todo el día de lamento. Aleluya. Pero tú tienes que hablar lo contrario. Tú tienes que aprender a comenzar a ver las cosas que no son como si fueran. Yo mencionaba en un mensaje, cuando el pueblo de Israel, el Señor lo saca con mano fuerte de Egipto, y el Señor le dice a Moisés que envíe 2 espías a examinar la tierra, que fluye leche y miel, que ya Él les entregó. Fueron 12, y de los 12 vinieron 10 con una respuesta negativa, con una respuesta que desanimó el pueblo, que desalentó al pueblo, que le quitó la fuerza y el deseo de ir a apoderarse de la tierra que ya Dios le había entregado. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, capítulo 11, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Pero cuando tú oyes palabra de desaliento, palabra de desánimo, palabra de tristeza, palabra de amargura, palabra de queja, palabra de lamento, tu oído se va a alimentar de eso. Y en vez de fe, vas a desanimarte. En vez de alentarte, te vas a desalentar. En vez de levantarte, apoderarte de lo que te pertenece, vas a entrar en pánico, en miedo. Aleluya. Entonces, estos 10 que desanimaron al pueblo, que lo desalentaron, dijeron: es verdad, la tierra fluye leche y miel, la tierra es buena, pero hay gigantes. Y donde hay un pero, prepárese que hay peligro. Entonces fue más fuerte el desaliento que la palabra de que sí había leche y miel, como había prometido el Señor. Y no fueron capaces de entrar a la tierra prometida porque se desalentaron. Se desanimaron por todas las palabras que hablaron los 10 que habían ido a examinar la tierra. De los 12, solamente 2 hablaron palabra positiva, hablaron palabra de Dios, hablaron palabra de vida,
Y de esa generación completa, solamente esos dos poseyeron la tierra que Dios les había prometido. ¿Por qué? Porque una generación completa escuchó palabra de desánimo y de desaliento. Una generación completa puso su oído a 10 que decían no. Allí hay gigantes. Y los gigantes que hay allí se comen a la gente. Y nosotros nos vimos como langosta delante de ellos. Así como se vieron, así murieron. Entonces todo va a depender de la atención que tú le pongas a la palabra que está saliendo de la boca de la persona y con la intención que está saliendo esa palabra. Caleb y Josué, en los cuales había un espíritu diferente, que es el Espíritu Santo de Dios, el espíritu que tenemos que tener tú y yo como hombres y mujeres de Dios. Tenemos que tener un espíritu diferente, un espíritu de fe, un espíritu de esperanza, de fortaleza, de sabiduría, de conocimiento. Ellos dijeron, hay gigantes, pero los gigantes yo lo veo como pan en mis manos. Ellos cuentan con el brazo de carne, pero yo cuento con el brazo de Jehová. Entonces tu victoria va a depender de la palabra que tú escuches o de la palabra que tú hables. Estos dos entraron a la tierra prometida y se le entregó la porción de la tierra que le pertenecía, porque declararon una palabra positiva, una palabra de Dios. Pero una generación completa pereció porque no le prestó oído a la palabra de Caleb y Josué, pero le prestó oído a la palabra de los 10 que vinieron a desalentar y a desanimar. Entonces, iglesia del Señor, es tiempo de que nos corrijamos al hablar. Es tiempo de que pensemos antes de hablar. Es tiempo de que sepamos que la palabra que hablamos va a determinar al reino que pertenecemos. A Jesús lo perseguían. Y la intención de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes y de los gobernadores era que Jesús se equivocara en alguna palabra para apresarlo. Ay, Dios mío. Yo necesito que alguien entienda lo que yo estoy hablando en esta hora. Satanás, sus emisarios, sus ejércitos, sus demonios van a venir en comisiones, en grupos, en legiones, a acecharte, a vigilarte, a ver lo que tú hablas, a ver la palabra que está saliendo de tu boca. Y dependiendo de la palabra que esté saliendo de tu boca, entonces vas a ser libre o vas a ser prisionero, vas a ser sano o vas a estar enfermo, vas a estar próspero o vas a caer en miseria. Yo hablaba en un mensaje descifrando el espíritu de Goliat. Goliat significa divino. Y los peores enemigos del pueblo del Señor en estos tiempos son los brujos, los adivinos, los hechiceros, los satanistas, que dedican su vida a perseguir al pueblo del Señor, que dedican su vida a hablar palabras de maldición en contra del pueblo del Señor. Entonces esta gente se conjuran. Esta gente se ponen de acuerdo, esta gente se unifican, hacen conjuros, hacen hechizos hablados, maldiciendo. Ellos no usan un ejército armado, ellos no usan espada, ellos no usan metralletas, ellos usan sus palabras. Y a través de esas palabras conjuradas, a través de esas palabras, ellos envían maldición al pueblo, gloria al Señor. Entonces el pueblo del Señor no ha entendido todavía que esas palabras de maldición se tienen que contrarrestar con palabras de bendición. Tenemos que aprender a deshacer todas esas artimañas. Tenemos que aprender a deshacer todas esas palabras. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Acuérdate que la palabra es un espíritu. Y ese espíritu cobra vida cuando tú lo hablas. Y o te va a perseguir o te va a bendecir. Gloria al Señor.
Entonces, si la palabra del Señor es espíritu y es vida, vamos a enviar ese espíritu de la palabra a que persiga, a que destruya, a que deshaga toda palabra de maldición enviada contra nosotros. Pero nosotros mismos tenemos que comenzar a hablar palabra viva, palabra de verdad. El salmista le decía al Señor: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Entonces lo que hablamos tiene que ser grato. Palabras gratas, palabras de vida, palabras de bendición, palabras de Dios. Cuando Isaías tiene la visión con la gloria de Dios, tuvo que morir el rey Usías. Porque para que nosotros podamos tener encuentros con Dios, con su gloria, con sus manifestaciones, con sus ángeles, tienen que morir cosas en nosotros. Hay palabras que tienen que morir. Cuando Isaías vio que estaba teniendo un encuentro con la misma gloria de Dios, dijo: ay de mí que soy muerto, porque soy hombre de labios impuros. Y ya era profeta este hombre, ya estaba profetizando este hombre, pero todavía tenía labios impuros. Y tuvo miedo de estar delante de la gloria del Señor, porque tenía labios impuros y estaba en medio de un pueblo con labios impuros, gloria al Señor. Pero la palabra registra que el Señor mandó a su ángel y le pasó carbón encendido por sus labios. Vamos a rogarle al Señor que pase carbón encendido por nuestros labios, para que se quemen las palabras vacías, para que se quemen las palabras inicuas, para que se quemen las palabras de crítica, de chisme, de murmuración, las palabras que no vienen de parte de Dios, las palabras que salen de nuestra boca para dañar a otros, para criticar a otros, para perseguir a otros, para condenar y señalar a otros. Es tiempo de que hagamos como Isaías, que vengamos delante de la presencia del Señor, que nos arrodillemos delante de la presencia del Señor y reconozcamos que hemos hablado mal, que no hemos hablado palabra de Dios. Aleluya, santo es el Señor. Y estas palabras fueron quemadas con este carbón encendido. Estas palabras fueron quitadas. Y el Señor le dijo a Isaías: yo he puesto mi palabra en tu boca. Porque cuando nosotros permitimos que las palabras inicuas, que las palabras vacías, que las palabras que no son de Dios sean quemadas, sean borradas de nuestras bocas, aleluya, entonces nuestra boca va a ser llena de la palabra del Señor. Así como dijo el salmista: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿Qué es la meditación de tu corazón? Lo que tú piensas en silencio. Ten cuidado con los pensamientos, porque por los pensamientos que tú tienes también le vas a dar cuenta a Dios. Aleluya. Por eso el salmista dijo: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Aún lo que tú meditas, aún lo que tú piensas, tiene que ser grato delante del Señor. Aleluya. Abre mi boca para que proclame tu justicia. Bendito sea Dios. Siempre que usted abra su boca, procure que lo que salga de su boca sea bendición, que lo que salga de su boca sea palabra de Dios, que lo que salga de su boca sea palabra de restauración, de levantamiento, de fe, de autoridad, de salud, de sanidad. Aleluya. Porque el hombre se enlaza con el dicho de su boca, dice el libro de Proverbios, que somos enlazados con lo que hablamos. Entonces vamos a ver de qué nos estamos enlazando. ¿Qué es lo que usted y yo pasamos el día hablando? Cuando nos juntamos con X persona, ¿qué es lo que hablamos con esa persona? ¿Qué es lo que conversamos? Aleluya. Acuérdese, y les recuerdo con esta palabra, que lo que usted habla lo enlaza. De lo que usted habla, en lo que usted habla se envuelve, y lo que usted habla, eso es lo que alimenta su vientre. Entonces vamos a ser más responsables y vamos a venir delante del Señor para que nos ayude a cambiar nuestro lenguaje, para que nos ayude a cambiar la palabra de nuestra boca, que no está edificando, que no está bendiciendo, que no está restaurando, que no está levantando.
Porque estamos muy de acuerdo para unirnos a despedazar a otra persona, criticándolo, murmurándolo, señalándolo, condenándolo, rechazándolo, menospreciándolo, haciéndolo sentir una basura, haciéndolo sentir que no sirve para nada. Esas palabras sí salen pronto de nuestras bocas. Esas palabras sí somos prontos para hablarlas. Pero no somos tan prontos para hablar palabras de bendición sobre la persona, palabras de restauración, palabras de sanidad, palabra de vida, de fortaleza. Aleluya. Entonces vamos a dejar ya, iglesia del Señor, de estar hablando palabras vacías, palabras de iniquidad, palabras que contaminan, palabras que están envueltas en maldad, palabras que producen miedo. El miedo es un imán que atrae a todo aquello a lo que tú le tienes miedo. Es como un imán que viene sobre ti. Poderoso es el Señor. Poderoso es Jesús. El apóstol Santiago dice que la lengua es un miembro pequeño, pero que es capaz de encender un fuego inmenso. Porque aunque el barco, que es una máquina grande, el avión es una gran máquina, son dirigidos y son gobernados por el hombre. Pero la lengua es un miembro difícil de controlar. La lengua es un miembro difícil de dirigir. Aleluya. Y es un miembro pequeño pero peligroso. Es un miembro pequeño pero capaz de encender toda una ciudad. Porque si tú tienes poder en la boca para dar vida y para dar muerte, entonces tú tienes que saber lo que tú hablas. Tú tienes que procurar que lo que tú hables esté produciendo vida y no muerte. Aleluya. Entonces, si tú mismo estás hablando de ti, palabras de muerte, palabras de enfermedad, de eso se está alimentando tu vientre. De eso te estás enlazando. Eso es lo que vas a seguir viendo. Y te vas a envolver, y te vas a envolver, y te vas a envolver, y van a pasar los años, y van a venir los años, y te vas a encontrar en la misma posición. ¿Por qué? Por lo que estás hablando. Por lo que está saliendo de tu boca. Poderoso es el Señor. Y Santiago dice que la lengua es un miembro tan peligroso que es capaz de encender un bosque entero. Y que el hombre que sea capaz de refrenar su lengua es capaz de tener dominio propio sobre todo. Jehová, ayúdanos a callar cuando sea necesario callar. Ayúdanos a hablar lo necesario. Ayúdanos a hablar menos con el hombre y más contigo. Porque cuando estamos reunidos 2 o 3, manitos, no hay quien nos calle. Pero cuando venimos delante de Dios a los 5 minutos ya estamos durmiendo y roncando. Porque hablamos de todo y para todo, cosas que no edifican, que no benefician ni a ti ni al que se unió contigo a criticar, ni a ti ni al que se unió contigo a chismear. Pero pasan horas y nos conectamos a chismear, a criticar. ¿Y tú viste el hermanito? Ay, pero esa falda está muy corta. Ay, pero mira, se maquilló, mira, vino con arete. Ahí sí tenemos la lengua suelta. Para estar criticando, para estar metiéndonos en lo que no nos importa. Como dijo el apóstol Pedro, que no seamos como las viejas que se meten en las casas a meterse en lo que no le importa. Así mismito lo dice. Porque en la palabra está todo lo que tú quieras saber. Aleluya. Pero cuando venimos delante del Señor, supuestamente a orar, nos hincamos, hermano, y a los 5 minutos estamos roncando. A los 5 minutos nos sale de todo menos palabra de vida. A los 5 minutos estamos dormidos. Porque ahí sí nos salen palabras para hablarle a Dios. Ahí sí nos salen palabras para mover a Dios. Ahí sí nos salen palabras para que Dios se levante de su trono y nos ayude. Pero en el día pasamos horas hablando. Pasamos horas quejándonos. Pasamos horas peleando con el marido, peleando con el hijo, peleando con la esposa. Ahí sí tenemos la boca activada y afilada. Pero a la hora de orar,
para corregirnos, a la hora de orar para santificarnos, a la hora de orar para reconocer delante de Dios que hablamos de más, que no hablamos bien, ahí nos salen palabras de la boca, ahí nos dormimos de una vez. Y parece piedra, pero es maná. Parece palabra dura, pero es necesario que hablemos esta palabra. Es necesario que hablemos estos tipos de mensajes. Es necesario que nos examinemos, iglesia del Señor. Es necesario que escuchemos lo que hablamos. Y queremos corregir a nuestros hijos. Pero ¿qué es lo que ellos escuchan todo el día que nosotros hablamos? Y yo escuché una palabra de una persona y no la he olvidado nunca. ¿Tú quieres saber cómo hablan tus hijos? Escúchate como tú hablas. Así como tú hablas, tú vas a escuchar que hablan tus hijos. Entonces tenemos que tener cuenta, cuidado. Tenemos que ser más precisos. Tenemos que tener más cuidado con lo que hablamos. Aleluya al Señor. Poderoso es el Rey. Porque no estamos cuidándonos, ni estamos cuidando a nuestros hijos, ni estamos cuidando a nuestros pastores, ni estamos cuidando a nuestras iglesias. Porque estamos hablando desenfrenadamente, pero no estamos edificando, no estamos bendiciendo, no nos estamos uniendo para orar y para hablar a favor. Nos estamos confabulando para criticar, para señalar, para rechazar, para menospreciar. Isaías le pasaron carbón encendido para quemar toda esa palabra vacía, toda esa palabra inicua. Aleluya. Y esa tiene que ser nuestra oración delante del Señor. Jehová, vengo delante de ti. Hay gente que dice, Señor, si yo he pecado. No, no es que si usted ha pecado. Pecamos de muchísimas maneras, todos los días, cada día, a diario, a cada momento. Pensamos muchísimas cosas que no son de Dios. Hablamos muchísimas cosas que no son de Dios. Y eso es pecado. Pecado nada más no es fornicar ni adulterar. Pecado nada más no es robar ni matar. Pecamos de muchísimas maneras, hermano. Pecamos con muchísimas palabras que hablamos todos los días y todo el día. Entonces vamos a ser responsables de venir delante del Señor. Señor, perdóname. Porque yo pude hacer lo bueno y no lo hice. Perdóname porque yo hablé mal de tal o cual persona. Perdóname, Señor. Cambia toda palabra inicua de mis labios. Me vacío mi boca, vacío mi vientre, vacío mi ser de toda palabra ofensiva, de toda palabra negativa, de toda palabra maldiciente. Maldecir no es solamente tú decirle maldito a una persona. Cuando tú hablas mal de esa persona, tú estás hablando palabra de maldición. Y te hablaba que eso es lo que hacen los brujos, los hechiceros y los satanistas en contra del pueblo del Señor. Que pasan días, horas, ayunan para maldecir al pueblo del Señor. Para que tú estés en atraso, para que tú estés en miseria, para que tú no avances, para que tú no crezcas, para que lo de Dios no se manifieste en tu vida. Entonces ellos tenemos que ser más sabios que ellos, porque el espíritu que está en nosotros es más fuerte y más poderoso que el que está en ellos. En ellos está el espíritu del mundo, en ellos están los espíritus inmundos, pero en nosotros está el Espíritu Santo, que está por encima de todos los espíritus, que tiene poder y autoridad sobre todos los espíritus. Aleluya. Pidámosle al Espíritu Santo cómo debemos orar. El apóstol Pablo dice en Romanos 8 que orar como conviene no sabemos. No sabemos orar como conviene, porque muchas veces oramos solamente buscando nuestro propio beneficio, lo que necesitamos o lo que queremos. Orar como debemos, no sabemos. Pero el Espíritu Santo está dispuesto a interceder por ti delante del Padre. Entonces, cuando tú limpias tus palabras, cuando tú limpias la oración, el espíritu tuyo se une con el Espíritu Santo. Y como Él sabe que tú no sabes interceder, que tú no sabes orar, Él comienza a interceder por ti delante del Padre. Y yo no sé si a usted le ha pasado. Y comenzamos con gemidos indecibles. Comenzamos a gemir y no podemos ni hablar, ni decir palabra, ni pronunciar palabra. Y solamente gemimos. Eso es una forma de interceder en el Espíritu. Esa es una intercesión en el Espíritu. Esa es una manera de que el Espíritu Santo, por cuanto nosotros no sabemos orar ni pedir, entonces ocupa Él nuestro lugar delante del Padre y comienza a interceder por nosotros. Aleluya, aleluya.
Poderoso es el Señor. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Nunca pudieron apresar a Jesús, nunca pudieron apresarlo, nunca pudieron encarcelarlo, aunque ellos estaban buscando que se equivocara en alguna palabra y les ponían trampas, hermanos. Les ponían un sinnúmero de trampas a Jesús para que se equivocara. Pero Jesús es la palabra. Jesús hablaba la palabra que escuchó hablar al Padre. Él no hablaba sus propias palabras. Él dijo, las palabras que yo les hablo no son mías, son del Padre que me envió. Entonces vamos a llenar nuestra boca de la palabra de Dios. Vamos a llenarnos, vamos a memorizar versículos de la Biblia, vamos a memorizar la palabra del Señor, vamos a aprendernos versículos específicos para hablarlos en momentos específicos donde Satanás nos presione y nos empuje para que hablemos palabras negativas. Fíjese que toda la presión, toda la persecución, todo lo que Satanás hizo en contra de Job, no era ni siquiera para robarle sus bienes, no era ni siquiera para matarle a sus hijos. Él estaba usando todo esto para presionarlo a que maldijera a Dios, a que hablara mal de Dios. Aleluya. Fíjese qué enseñanza tan poderosa es esta que estoy compartiendo contigo. Satanás estaba empujando a Job a través de las cosas que le estaba quitando. Él lo estaba presionando a tal punto, él lo estaba golpeando a tal punto que saliera una palabra de maldición hacia Dios de la boca de Job. Pero este hombre, aunque se desesperó en muchos momentos, la Biblia no registra que haya maldecido a Dios. La Biblia no registra que haya fallado en su integridad delante del Señor. Y esto es lo que quiero revelarte. Que hay presiones que van a venir. Hay golpes que van a venir, hay situaciones que van a venir, persecuciones, amenazas de muertes, situaciones donde te vas a ver tan presionado que vas a querer hablar una mentira para salir del momento o para salir de la situación. No hagas tal cosa nunca. No lo hagas. Job no le dio gusto a Satanás y lo perdió todo. Perdió sus bienes, perdió sus familias, perdió sus hijos, sus amigos, perdió todo. Pero Satanás no logró su objetivo con él. Satanás no logró que él saliera de su boca una palabra de maldición. Y para eso es esta palabra, para eso es este mensaje, para que te cuides. Para que te cuides de caer en la tentación de hablar palabras vacías, palabras inicuas, palabras que renieguen o que confronten a Dios por tal o tal cosa. Aleluya. Este es el llamado que te hago en esta hora. No les des gusto a Satanás. Vamos a cambiar la palabra que hablamos. Las palabras nos enlazan. Las palabras nos alimentan. Entonces vamos a cambiar el vocabulario. Vamos a cambiar la forma de hablar. Vamos a cambiar la forma de expresarnos. No esté llamando que ninguna enfermedad es suya. Reprenda al diablo. Que se coma su enfermedad, que se vaya de ahí con su enfermedad. Por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. Él llevó las enfermedades a la cruz del Calvario. No pronuncie palabras negativas, no pronuncie palabras de maldición. Y toda palabra negativa, toda palabra de maldición que hayan salido de las bocas de los brujos, de los hechiceros, de los satanistas en contra tuya, en contra de tu casa, de tu pastor, de tu iglesia, ahora mismo la deshacemos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, deshacemos toda palabra de maldición, deshacemos toda palabra contraria, deshacemos toda palabra que se haya dicho en contra de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestros pastores, de nuestra nación y de nuestro país. En el poderoso nombre de Jesús, la deshacemos, la quemamos con el fuego del Espíritu Santo, la hacemos nula y declaramos que no prospera, que no avanza y que no cumple el efecto para el cual ha sido mandada. Enviamos palabra de vida, enviamos palabra de restauración, y donde Satanás dijo enfermedad, nosotros declaramos salud. Donde Satanás dijo muerte, nosotros declaramos vida. Donde Satanás dijo atraso, nosotros declaramos progreso. Y todo lo que Satanás haya dicho en contra tuyo, lo revocamos y declaramos que sucede absolutamente lo contrario de lo que Satanás y sus aliados hayan declarado.
Hablamos vida, hablamos salud, hablamos restauración, hablamos levantamiento, hablamos fe, hablamos gozo. Esas son las palabras que tienen que salir de nuestras bocas. Gracias por escucharme, gracias por haber permanecido ahí atento hasta el final de este mensaje. Ahora vamos a compartirlo, ahora vamos a bendecir a muchísimas más personas que están usando las palabras inadecuadas y vamos a enseñarlo con este mensaje cómo debemos hablar cuando se presentan las situaciones difíciles. Excelencia Cristiana Televisión, tu excelencia, aleluya, tu plataforma, la plataforma de todos, la plataforma de excelencia. Estuvo contigo tu hermana Teresa Polanco Díaz, sierva de Dios por su misericordia. Vamos a cambiar nuestro lenguaje, vamos a compartir este video. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Invita a todos tus seres queridos, a tus amigos, a que se suscriban. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.